cierto, nosotros tenemos que empezar con el ejemplo, como estudiantes, como profesores, debemos partir por ese ejemplo, pero es importante que nosotros podamos ir inculcando este crecimiento, este cuidado por la naturaleza, por el ambiente como tal, partiendo desde la casa de estudio. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como universidad? Y es importante comentarlo. ¿Qué podemos mencionar nosotros de estos casos de estudios de los cuales partimos para este lanzamiento de nuestros primeros juegos ecológicos? Fue el hecho de que otras universidades ya cuentan con este tipo de acciones. Por ahí tenemos, por ejemplo, el caso de estudio de la de la Universidad Nacional de Educación UNAE, de donde nosotros tomamos justamente la iniciativa y la idea para poder desarrollar los primeros juegos ecológicos virtuales. La UNAE ya tiene su 6ª edición y en realidad el resultado que ellos han tenido es bastante bueno. Son aproximadamente 500 estudiantes que pudieron participar en el primer lanzamiento que hizo la UNAE, y hoy por hoy estos juegos ecológicos forman parte del sílabo de varias asignaturas. Otro caso de estudio que tenemos por ahí es el que presentó la Universidad San Francisco de Quito. En este caso, pues, es una aplicación que ellos desarrollaron para poderlo ejecutar de forma semanal. Son actividades que las van desarrollando a través de gamificación, es decir, juegos, ¿no es cierto?, utilizando tecnología, y se pudo observar varios resultados en cuanto al porcentaje de reducción del consumo de luz, el porcentaje de recolección de lo que es basura, por ejemplo, y eso ha dado pues un paso adelante para que todas las otras instituciones también vayan tomando como ejemplo y como idea este tipo de actividades. También tenemos el caso de la UDLA, en donde efectivamente ellos son una universidad, una casa de estudios, en donde el espacio verde que tiene es gigantesco, y a través de la mano de obra, digámoslo así, que son los estudiantes, fue posible que ellos puedan sembrar 500 árboles y recolectar aproximadamente 2.000 toneladas de basura. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos la idea, lo que no tenemos es el material, la mano de obra, y eso es lo que se busca justamente con este tipo de proyectos. Y también el que hizo la Politécnica Nacional, pues en realidad que consiguió incluso una reducción del 10% en lo que era el consumo de energía eléctrica. Entonces son cositas que han ido desarrollándose en las universidades que a lo mejor no todos conocemos porque nos falta un poco más de difusión. Si le pasamos a la siguiente lámina, pues nosotros, la pregunta que se hace en este simposio es: ¿la Mariscal tiene chance? La respuesta es sí. Sí, porque todos nosotros podemos poner el hombro, podemos trabajar y hacer que este tipo de actividades se reparta, se puede decir, se comente con otras instituciones, no solamente la Mariscal. Si nosotros conseguimos que aquí tenga éxito, pues esto puede replantearse en todas las demás universidades y podemos hacer que se haga un trabajo mucho más sólido, que esa es la idea de todo esto. Podemos empezar con una acción inicial, que es básicamente detectar los puntos críticos donde nosotros deberíamos trabajar, seleccionar áreas verdes en donde podamos ir ejecutando este tipo de actividades. Una vez que nosotros tengamos en mente qué es lo que queremos hacer, la pregunta es: ¿qué gana el estudiante cuando trabaja en este tipo de actividades? Pues yo diría que mucho. Como experiencia propia les voy a contar qué pasó con la Universidad de Israel. Nosotros socializamos con los estudiantes la posibilidad de ejecutar los primeros juegos ecológicos virtuales relacionados con la parte de sostenibilidad y ODS. Al inicio, como que no era mucho el interés, como que los chicos decían: tenemos otras actividades, nosotros trabajamos, y es cierto, es una casa de estudios que funciona en su mayoría en la noche, tenemos horarios de 6 a 10 de la noche, porque los chicos trabajan. Entonces, lo hicimos con el miedo de que de pronto no sea tan bien aceptado. ¿Por qué? Porque ellos venían de su jornada laboral, tenían clases, y luego de eso se hizo una semana entera de competencia, porque fue una competencia. Y lo lanzamos, arriesgándonos de pronto a que no tenga la acogida que nosotros esperábamos. Sin embargo, fue bastante satisfactorio el resultado que obtuvimos. ¿Qué hicimos nosotros? Si observan la lámina que les dice qué ganan los estudiantes, pues el trabajo en equipo que se observó con todos ellos fue increíble. Ganaron certificaciones internacionales,
los ganadores del concurso se les dio becas institucionales, en donde pues la universidad nos dio ese apoyo para que los chicos también se comprometan al 100%. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos nosotros como Universidad de Israel? Empezamos la convocatoria lanzando los primeros Juegos Ecológicos. Participaron 9 carreras con 6 estudiantes cada uno, 3 hombres, 3 mujeres, y la plataforma que utilizamos fue la de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, por el convenio que existe entre las dos instituciones. Formamos un Padlet, ahí fuimos indicando las instrucciones de cada una de las actividades que tenían que hacer durante los 5 días de competencia. Una de ellas era la creación de su propio logotipo. Miren que son chicos no de diseño solamente, una sola carrera era diseño, había psicología, administración, contabilidad, telecomunicaciones, electrónica, sistemas, etc. Educación inicial inclusive. Entonces, cada uno de ellos tenía que desarrollar el logotipo de su equipo porque se les había asignado el nombre de una reserva ecológica. ¿Qué teníamos nosotros? Una plataforma, un entorno virtual, en donde nosotros íbamos cargando cada una de estas actividades. ¿Qué hicimos? Presentarles a los chicos los ODS, cada uno de los ODS con videos interactivos. Si avanzamos un poquito, de cada ODS íbamos presentando una actividad con la respectiva retroalimentación para que ellos conozcan qué es un ODS, qué hace el ODS 11, a qué hace referencia el ODS 5, y iban enfrentando varios retos para ir ganando puntos, y esos puntos al final se iban sumando para que en la rúbrica de evaluación podamos seleccionar el equipo ganador. Siempre en cada actividad se iban presentando videos en donde ustedes podían retroalimentar ese conocimiento por si de pronto algo no nos quedó claro. Cada uno de estos retos cumplidos les generaba un código, y ese código es el que al final tenían que introducir para poder avanzar o desbloquear el siguiente reto. Siempre existía información de páginas web donde nosotros podíamos descargar, si en caso no teníamos totalmente claro el panorama, algo en donde podamos reforzar esos conocimientos. Un proceso importante de rehabilitación de los edificios existentes para que también puedan atender demandas de eficiencia en el consumo, ¿no? Por otro lado, la universidad viene trabajando de manera también bastante activa desde la perspectiva de la economía circular. Estamos realizando, de hecho, ya desde hace algunos años de manera sostenida diferentes congresos que abordan justamente el tema de la economía circular con una incidencia muy fuerte en los manejos de economía popular y solidaria. Siguiente. En ese sentido, ahora mismo nosotros estamos desarrollando 2 planes de desarrollo físico específicamente para el campus 12 de octubre y el campus Nayón, e incluso el modelo de movilidad entre ambos campus para que nuestros estudiantes puedan tener igualmente una circulación adecuada desde la perspectiva del transporte colectivo, sostenible y alternativo entre esos 2 campus. Por otro lado, nosotros estamos haciendo también un trabajo muy importante, no solo con las demás universidades circundantes, y en ese caso sí hablo de los que compartimos, digamos, nuestro perímetro físico-territorial, que sería la Politécnica Nacional y la Universidad Salesiana. Como ustedes saben, nosotros estamos, digamos, nuestros campus son contiguos, y en ese sentido también hemos hecho un trabajo bastante importante que ya les voy a mostrar a continuación. Y por otro lado, un diálogo permanente con el municipio de Quito y también con la administración zonal La Mariscal, con la que también hemos venido sosteniendo, por lo menos a lo largo de los últimos 10 años, proyectos de vinculación activos de manera permanente en el barrio. En ese sentido, nuestro objetivo es poder integrar el campus a su entorno y aportar de manera significativa la mejora del entorno inmediato del campus 12 de octubre. El mismo trabajo se está realizando frente a las comunidades en Nairobi. Por otro lado, estamos trabajando también, en ese caso, un proceso de reflexión sobre el modelo de ocupación de los campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, particularmente el campus de la 12 de octubre. Es un campus de 7 hectáreas, es una superficie bastante importante en el hipercentro de la ciudad, donde estamos repensando los modelos de ocupación del campus, la ubicación de diferentes usos en el interior del campus, justamente para también poder tener un aporte más significativo al perímetro inmediato, y por otro lado, repensar un poco el sistema de paisaje que esas 7 hectáreas del hipercentro de Quito pueden llegar a representar dentro de lo que es la red verde urbana de la ciudad.
y evidentemente los espacios colectivos en el interior del campus, que es la red de espacios públicos, digamos, interna del campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y cómo eso también puede llegar a tener una interacción significativa desde el punto de vista de la red verde urbana dentro del hipercentro de la ciudad de Quito. Por otro lado, ahora nosotros estamos haciendo una priorización de nuevas edificaciones dentro de nuestra institución, y por otro lado, eso es lo que nos va a permitir también replantear toda la planta baja del campus de la 12 de octubre en la Universidad Católica. Siguiente. Por otro lado, las tres universidades, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Nacional y la Universidad Politécnica Salesiana, hace aproximadamente 3 años han firmado un convenio institucional entre las tres universidades y el municipio de Quito, en el que asumen el reto de poder hacer un diseño de gran envergadura de aproximadamente 70 hectáreas, de rediseño de infraestructura vial en el perímetro universitario de las tres universidades. En ese sentido, ese convenio fue hecho justamente con la intención de que nosotros pudiéramos, a través de las tres universidades y el convenio que ha sido conformado por nosotros, hacer un proyecto de gran envergadura que permitiera el rediseño de la infraestructura vial en el perímetro universitario. Eso lo que pretende no es solo trabajar, digamos, mejores patrones de movilidad, incidiendo de manera muy favorable en la caminabilidad del entorno urbano de la población universitaria de ese sector, sino también fomentar patrones alternativos de movilidad y el uso del transporte público. Para nosotros ha sido trascendental poder estar evaluando la conexión de ese sector en particular con el metro elegido, evidentemente para que nuestros estudiantes, profesores, administrativos también usen mucho más el transporte público al revés del transporte privado, una reorganización en particular de algunas rutas, digamos, de transporte, en particular la parada Los Bengala, que está justamente delante de la Universidad Politécnica Salesiana, que eso puede estar más articulado a la parada del metro elegido para poder liberar, digamos, ese gran núcleo de congestionamiento vehicular que justamente está entre la Poli, la Salesiana y la Cato, en la Mena Camaño y Isabel la Católica, ¿no? Por otro lado, el proyecto incluía toda una propuesta de soterramiento de cables, ensanchamiento de aceras, un trabajo participativo importante, en especial con el comercio informal en el sector. En las aceras de nuestras universidades hay una ocupación bastante importante del comercio informal, particularmente dedicado a la gastronomía, lo que también provoca una serie de contaminaciones de diferentes tipos. Entonces, en ese sentido, el proyecto es un proyecto que busca transformar la perspectiva de la infraestructura vial como espacio público para un uso de toda la comunidad, no solo universitaria, en el caso de las tres grandes universidades, sino también de toda la población del sector. Por otro lado, nosotros hicimos un levantamiento bastante detallado de cada árbol de todo ese perímetro universitario. Es un inventario que busca no solo entender la especie, sino también el estado de conservación del sector. Hay árboles que realmente por las condiciones de poda han quedado bastante deteriorados, otros árboles que están enfermos por el tema de la contaminación del aire, y estamos proponiendo la siembra de aproximadamente 700 nuevos árboles, además de los árboles ya existentes. Eso para nosotros es trascendental, porque para poder mejorar la caminabilidad urbana, en especial en una ciudad como Quito, que tiene, digamos, un nivel de radiación súper fuerte, es importantísimo que podamos aumentar de manera significativa el canopy vegetal dentro del tejido urbano, no solo por cuestiones de salud, evidentemente, de todos los peatones que usamos las aceras y el espacio público de la ciudad de manera cotidiana, sino también para que podamos justamente trabajar en una intención sólida, firme, en conjunto con el municipio de Quito, justamente para la conformación de la red verde urbana de la ciudad. Asimismo, estamos trabajando en el incremento de aproximadamente, ahora no me acuerdo exacto el dato, pero son, si no me equivoco, más de 2 kilómetros nuevos en el tema de ciclovías, que pretende justamente mejorar las conexiones de los circuitos ya existentes para que justamente también se pueda fomentar el uso de la bicicleta. Colaboración artística, involucrar artistas locales, a la comunidad científica, las universidades para diseñar y desarrollar estas instalaciones.
Exposiciones científicas, como vemos que se han realizado algunas ferias, algunas exposiciones de ahí, realizar exposiciones temporales o permanentes que presenten justamente el avance científico que se tiene en cada uno de nuestros centros educativos. Es lo que denomina la ciencia en la calle, utilizar espacios abiertos justamente de la calle Andalucía para organizar charlas, talleres sobre temas científicos y tecnológicos. Justamente ahí la parte de lo que serían los talleres interactivos, como dice ahí, crear talleres prácticos en la cual nosotros podamos interactuar como transeúntes, como estudiantes, como docentes, como vecinos, justamente así mismo, de que estamos conviviendo y que estamos en el día a día en la zona. A la verdad no es que yo vivo en la zona, pero he convivido aquí en la zona desde ya más de 25 años, entonces justamente me duele mirar espacios que están totalmente abandonados, totalmente deteriorados, con basura, con suciedades. Festival de Ciencias y Arte, organizar un festival ya sea anual o semestral para combinar lo que es la ciencia y el arte como actividades de proyección de películas, de conciertos y exhibición de artes digitales. Eventos comunitarios, promover la organización de eventos temáticos donde los estudiantes y profesores puedan presentar proyectos de investigación y en los cuales podamos hacer debates públicos sobre justamente estos temas. Promoción de proyectos académicos, proyectos de vinculación con la sociedad, eso justamente difundir estos proyectos que cada una de las universidades realiza en colaboración con la comunidad local. Laboratorios abiertos, realizar demostraciones en vivo y talleres interactivos de los laboratorios que tenemos cada una de las universidades, para que justamente la comunidad conozca a primera mano qué es lo que está haciendo la universidad, qué es lo que está haciendo cada uno de los investigadores, y que esto no se quede solamente puertas de adentro, sino que esto justamente salga y se difunda hacia la comunidad. Oportunidades académicas, promover las pasantías, prácticas, programas de voluntariado que las universidades ofrecen a la comunidad. Nosotros hemos hecho ya la topografía, hemos hecho como técnica, como politécnica, hemos hecho la topografía de esta zona que queremos levantar. Esta justamente la vamos a mostrar en estos días a la administración zonal, porque estamos justamente como proyecto de participación participativa y estamos como probables ganadores de uno de los presupuestos que están para asignar a esta cosa que estamos queriendo motivar. Ya. Como conclusiones y retos, el presupuesto justamente, para tener el presupuesto justamente es crucial tener el apoyo de la gubernamental, diseño inclusivo justamente para tener el acceso a personas de la tercera edad, a personas con discapacidades, seguridad y mantenimiento justamente con una iluminación adecuada, con una vigilancia comunitaria para garantizar que estos espacios sean seguros para todos los usuarios, especialmente, como dice, para los eventos nocturnos. Sostenibilidad ambiental, usar materiales sostenibles y promover prácticas ecológicas en todos los eventos y actividades programadas. La rehabilitación de la calle Andalucía permitirá articular a la comunidad con la academia, generando sinergia en la investigación y creación de proyectos que beneficien a todos los involucrados. Este proyecto puede convertirse en un proyecto núcleo que puede replicarse para tener otras iniciativas urbanas, no solamente en la zona, sino en la ciudad y en el país, impulsando lo que es la innovación y la educación y la cohesión social.
Bien, primero sin duda agradecer a Pancho por la invitación que me ha hecho para venir a esta reunión, y sobre todo en este lugar. Así como escucharon, efectivamente yo fui director de Flaxo, y Flaxo era en este espacio, de tal manera que el rato que entramos ya al ascensor ya me sentí en casa. Y aquí les cuento una anécdota. Cuando Lucio Gutiérrez se posicionó a la presidencia de la República, entre otros invitados llegó Fidel Castro, y de la embajada se pusieron en contacto conmigo que el presidente quería tener una reunión aquí con sectores populares, etc. Obviamente yo no me podía negar, acepté más bien con mucho gusto. Y no se imaginan el tema de seguridad como fue. Para empezar, llegaron 2 o 3 días antes, hicieron observaciones de todo el edificio, etc. Y yo le dije que quería recibirle al presidente, obviamente, en el despacho del director. Me dijo, eso no le podemos decir a usted, sino hasta el momento que soy el presidente. Le digo, ¿por qué? Por seguridad. ¿Creen que yo le voy a matar? Entonces me dijeron, no, no es por eso, es por seguridad. Y fue increíble porque llegó el presidente, yo estaba esperando, y le abrí la puerta para entrar al ascensor. Y la gente de seguridad dijo, bajo ningún concepto por ese ascensor. Nos tocó subir por las ciudades. En fin, mucha alegría de estar aquí con ustedes y obviamente muchísima nostalgia. Hemos sido convocados para discutir la problemática de la Mariscal Sucre, y el vínculo que deberían tener con las universidades, al menos que se encuentran próximas a este barrio, a esta parroquia, a esta zona de la Mariscal. Y yo quiero plantearles básicamente dos ideas. Una primera, plantearse la pregunta ¿qué pasa con la Mariscal? Y intentar de alguna manera responderla. Porque sin duda está en una crisis muy fuerte que no le beneficia a la gente que vive aquí, a la gente que trabaja acá, a la gente que viene acá, ni tampoco a la ciudad. Es un problema estructural y es un problema de la ciudad. Entonces, una primera cosa, hacer una especie de diagnóstico. Y uno segundo, ensayar algunas ideas de cómo podría producirse una aproximación entre las universidades circundantes y la Mariscal. Bien, en ese orden. La Mariscal nace hace un poco más de 100 años y nace principalmente porque el centro histórico se agota, ya no tiene la capacidad de recibir más población, y se expulsa, y sobre todo los sectores de las élites que vivían en el centro histórico buscan una condición de vida distinta y deciden salir del centro histórico y se vienen acá a la Mariscal. Y la lógica de la urbanización de aquí frente a la de allá es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque allá la vivienda es pareada, no hay jardines, hay patios, hay una lógica de vecindario mucho más fuerte. Y lo que deciden es hacer lo que en esa época estaba de moda, producto justamente de la revolución industrial que se había producido desde mediados del siglo XIX. Y esa fue la lógica de introducir aquí en Quito lo que se llamó la ciudad jardín. Entonces, la Mariscal tenía una lógica de ciudad jardín. Como allá no había jardín, aquí jardín. Como allá no había espacio verde, acá espacio verde. Entonces las élites vinieron aquí. Por eso tenemos incluso castillos en toda esta zona. Empezó a crecer con mucha fuerza. Hubo una infraestructura que apoyó este proceso, por ejemplo, el tranvía, que fue inaugurado, si no me equivoco, en 1922 o 23, que llegaba hasta La Colón. Hubiera sido muy interesante, por ejemplo, decir exactamente lo mismo respecto del metro, que así como el metro llegó al centro histórico de Quito y produjo lo que produjo, hubiera sido muy interesante que el metro llegue a la Mariscal, que esté, no sé, alguna de estas calles de la Mariscal, para que produzca justamente la renovación, no solo para la gente de aquí, sino para toda la ciudad. Pero como no existía la Mariscal cuando se hizo esto, porque no tenía el peso que debería haber tenido, ni tampoco las personas que diseñaron tuvieron una visión de ciudad de futuro, pues desgraciadamente la Mariscal se quedó sin el metro. En 1942
se aprueba el primer plan de la ciudad hecho por un uruguayo, Jones Odriozola. Hubo uno antes, el arquitecto Moreno, que no tuvo la influencia tan fuerte como el de Jones Odriozola. Él planteó para la ciudad de Quito el desarrollo sobre la base de centralidades. Entonces, por ejemplo, el centro religioso, que es básicamente el centro histórico, el centro cívico, donde finalmente se construyó el edificio actual de la Asamblea, el Congreso Nacional, y el centro deportivo, donde está hoy día el Palacio de Deportes. Y en ese contexto se definieron dos zonas para los centros universitarios. La una, justamente donde al costado occidental, hablemos así en términos geográficos, está la Universidad Central. Y en términos orientales, las 4 universidades que acabamos de escuchar: la Politécnica, la Salesiana, la Católica y la Andina. Ya me estaba olvidando la Andina. Entonces, desde ese momento empieza una relación muy estrecha entre la Mariscal y las universidades, que desgraciadamente no ha tenido una articulación muy buena, una fortaleza que les dé a la una y a la otra para su propio desarrollo. ¿Qué es lo que ha pasado con la Mariscal en términos de población? En 1990, la población de la Mariscal era de 18.000 habitantes. 10 años después, a principios de este siglo, el año 2000, la población baja a 15.000 habitantes. Y hoy día, según el último censo, estaríamos en alrededor de 10.000. Se está viviendo una franca decadencia de la cantidad de población que vive aquí, al extremo de que uno podría decir que esto ya no es un barrio, porque no hay gente que vive muy poco. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con esta ciudad de Jardín? Tuvo un desarrollo muy interesante, creció significativamente con esta infraestructura, como les decía, del tranvía. Y ahí se produce, a fines de los años 50, principios de los 60, la entrada de un centro comercial potente, que se llamaba La Favorita, y se localiza ahí. Ese es el germen de un cambio profundo dentro de la Mariscal, porque a partir de ese momento empieza a perder la condición de barrio y a empezar a ser una especie de centralidad. Y esa centralidad se consolida en la década de los años 70 por la emergencia del petróleo. Y aquí fue principalmente dos cosas. Uno, la presencia de los shopping centers, de los malls, de los centros comerciales, etcétera, que aparecieron, por ejemplo, del Bosque, los de Iñaquito, etcétera. Y la lógica del comercio que teníamos en esta zona era sobre la base de tiendas. Eso pues se modificó y entraron estos centros comerciales. Y se desarrollaron por fuera de la zona de comercio, lo cual afectó profundamente a la zona. Y una segunda cosa, que fue casi paralela a la misma: la gente de altos recursos económicos que había salido del centro histórico, había venido acá, empezó a salir de aquí y se fue hacia el Batán y hacia la González Suárez. Con lo cual, se vació de gente, se vació de funciones comerciales, económicas, y nuestras autoridades, nuestros municipios, no se dan cuenta de que estas son ciudades que caminan, que se mueven. Y entonces, en ese contexto, como les digo, está la Mariscal en una profunda crisis. Ahora que vinimos acá, que vinimos caminando, la cantidad de tiendas cerradas es impresionante. Yo supongo que hay un elemento que también generó problemas acá, fue el tema del COVID. Porque con el COVID se cerraron muchísimos negocios. Y en el caso de Quito fueron negocios que se cerraron, por ejemplo, en la 10 de agosto en Maldonado, por ejemplo, en el centro histórico, por ejemplo, en la Mariscal. Y frente a eso, no, como sociedad no hemos sido capaces de reaccionar. Yo creo que ya es hora, porque esto tiene un costo altísimo, no para la gente que vive ahí, que también, sino para todos. Estamos creando vacíos. Yo creo que
segunda parte. Yo creo que una alianza entre la Mariscal Sucre, la parroquia, la zona, el barrio, no me con las universidades se vuelve una cosa impotent. ¿Y por qué? Porque siempre se habla de ciudades universitarias, de barrios universitarios. Cuando uno visita, las universidades norteamericanas, el vínculo que tienen con su entorno urbano es brutal. No hace mucho estuve en Cornell dando un curso. Pues ahí tienen una ciudad. Pero uno va a Nueva York y está en Nueva York y las universidades de Nueva York son de Nueva York. A mí me parece que una experiencia interesante es la que están teniendo las 4 universidades del costado oeste. Pero yo creo que aquí habría que ir un poco más allá de eso. Unirse con la central. Unirse con la Universidad Pluricultural, que está en la Colombia. Unirse con Flaxo, que estamos un poco más al norte. Y no solo en términos físicos, sino en términos académicos, en términos de vinculación, en términos de investigación. Yo coordino este rato una red de 14 universidades de América Latina y Estados Unidos, universidades como la UNAM, por ejemplo, en México, pues, probablemente la más grande de América Latina, o se pelean por la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué no hacer una alianza? En ese sentido, pedirle al CENSID también un apoyo para que puedan integrarse y de esa manera generar una influencia mucho más fuerte aquí en la Mariscal. Se me ocurre, por ejemplo, si en la Mariscal nosotros tenemos solo 10.000 personas, la central tiene más de 40.000. Estas 4 universidades del costado este tienen más de 40.000. ¿Qué quiere decir esto? Si sumamos estudiantes, trabajadores, empleados, etcétera, etcétera, estas universidades tienen 100.000 personas. 10 veces más de la gente que vive aquí. ¿Por qué no generar un nivel de influencia de esas 100.000 personas? Esa gente tiene que vestirse, esa gente tiene que disfrutar. ¿Por qué, por ejemplo, no sacamos un carnet de todos estos empleados, trabajadores y estudiantes para que conjuntamente con algunos negocios de aquí de la Mariscal se hagan descuentos? Por decir algo, no sé cuántos hoteles hay, pero todas las universidades hacemos seminarios internacionales, pues podríamos recibir a esas personas en estos hoteles. O los restaurantes, una reducción del 10% en la compra de ciertos productos. ¿Por qué este conjunto de universidades no hacen una librería? La librería universitaria. Con eso iríamos a esa librería universitaria a comprar libros de 10 universidades, no de una, de 10 universidades. Una cosa muy distinta. ¿Por qué no tener una oficina donde se difunda la información de cada una de estas universidades, pero centralizada? ¿Qué se necesita ahí? Una terminal por cada computador, o una terminal por cada universidad, es una computadora y listo. Se me ocurre, por ejemplo, un acuerdo entre la Mariscal y alguna de estas universidades, o varias de estas universidades, para definir una política de vivienda acá. A mí siempre me ha preocupado cuando se construyó la plataforma gubernamental financiera en el Amazonas y Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa con el edificio que está aquí cerca del Ministerio de Economía y Finanzas? Está abandonado. ¿Por qué no se hace ahí una residencia universitaria? Pues ahí en su época había alrededor de 3.000 a 3.500 trabajadores, más la gente que llegaba, y eso dinamizaba toda la zona.
¿Por qué no se hace ahí una política de vivienda? ¿Por qué no se hace ahí la residencia universitaria? Yo creo que este tipo de iniciativas debemos empezar a pensar. No es posible que esté tan cerrada la nación. Esto no le beneficia a la nación. He revisado un poco los planos en términos de la vialidad que tiene y me ha impresionado. Si ustedes se ponen a ver las vías que tiene de norte a sur, vamos desde la América, la 10 de agosto, Amazonas, la 6 de diciembre y 12 de octubre. En el norte, en el sur no tenemos ninguna zona que tenga esos servicios. Si vamos en el otro sentido, este-oeste, está la Orellana, está la Colombia, está la Patria. Tampoco existe eso. O sea, la infraestructura vial es muy buena, es estupenda. Tenemos que sacarle provecho de eso. Si nosotros ya tuvimos el tranvía, y desgraciadamente hoy día no tenemos el metro, ¿por qué no plantearle al municipio una política de transporte que articule al metro, que le va a beneficiar al metro, con la Mariscal? Podría ser el tranvía, podría ser un sistema de buses simpático. En otras palabras, yo creo que si nosotros no pensamos de forma articulada la Mariscal con las universidades y la Mariscal salen perdiendo. Hoy día se habla de ganar y ganar, y esta es una posibilidad que me parece que es absolutamente. Yo más lo que quiero conversar es ya sobre temas comunicacionales, porque ustedes han visto muchos proyectos, o han escuchado muchos proyectos institucionales que vienen desde arriba y que se piensan también en futuros, pero ¿qué pasa con los proyectos de pie, con los proyectos que están en la calle? ¿Qué sucede con eso? Y ahí la comunicación tiene mucho que hacer y las universidades tenemos muchas falencias con la vinculación, porque hacemos vinculación con la comunidad, pero para puntuar en el servicio, pero no hacemos vinculación con la comunidad para que la comunidad se beneficie directamente con las cosas que hacemos. Y ahí yo les quiero proponer esto, porque cuando hablamos de convergencia mediática, cuando hablamos de multimedios, cuando hablamos de participación de comunidades, estamos también trabajando con temas de uso de tecnologías, uso de celulares, participación, influencers ahora, ¿no es cierto? Nos han contado, tanto de las universidades presentes, que han hecho varios concursos, varios retos, varias cosas, pero eso lamentablemente se queda en una comunidad muy pequeña. Y lo que queremos también nosotros es ver cómo eso se beneficia otras comunidades, que se vayan viralizando y que eso vaya multiplicándose en beneficio también de la comunidad que es, o de las varias comunidades que existen en la Mariscal. Entonces, esto de investigar, escribir, producir transmedia, tiene relación con la ciudad. Ahí ustedes vieron una primera imagen que es el arco de la Circasiana, ¿no es cierto?, que es la puerta de la entrada de la casa Gijón y Camaño, que la transfirieron desde la Colón hasta donde está ahora, y después la movieron varios metros hacia dentro del parque, que eso fue una cosa fabulosa. No sé si ustedes la vieron, pero era para mí, que soy torpe con las manos, ver cómo lo movieron con unas rieles. Eso era estar viendo fantasía o ciencia ficción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no estamos pensando o no estamos viendo cuáles son las comunidades que se benefician con estos proyectos, más bien sí, pero no cómo se comunican y cómo estas comunidades, nosotros que somos los usuarios de a pie, vamos comprendiendo estos proyectos. Y ahí es importante que nosotros encontremos quienes realmente habitan el barrio, caminan por el barrio, les interesa el barrio. ¿Y por qué yo les cuento esto de la Circasiana o del arco?
porque yo pasé mi infancia por aquí. Yo me perdí la primera vez de mi madre aquí en la Patria y Amazonas. Y así conocí el barrio. ¿Cuáles son las historias que tienen ustedes con el barrio, con las calles, con el puente del Huambra? Yo tengo muchísimas historias de mi puente del Huambra. Bajaba acá a las 9 de la noche a coger el bus saliendo de la Católica. Me bajaba todito a coger el bus acá, a ver si es que pasaba el último bus. Y eso nos puede pasar a todos, ¿no? Sí, puede seguir sucediendo eso. Entonces, ¿cuáles son las historias que nos contamos sobre el barrio? ¿Y cuáles son esas historias que lamentablemente las estamos dejando por fuera en proyectos institucionales y corporativos? Adelante, por favor. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que nosotros investigamos en comunicación. Las audiencias, cómo funcionan los consumidores, cómo funcionan los usuarios, cómo generan contenidos. Y esto es importantísimo, porque ustedes pasan generando contenidos. Pero ¿cuántos de ustedes les interesa generar un contenido sobre la Mariscal? ¿O cuántos se quejan que me robaron, me asaltaron? Pero ¿cómo generamos una comunidad ahí para reforzar a la gente que no le vuelva a suceder eso? Nos quejamos, nos mandamos solamente quejas por redes, pero no presentamos nada. Y ahí es importante porque todos los proyectos que nos han presentado nos generan futuros posibles. Pero nosotros como usuarios, ¿qué futuros posibles estamos dando? Nosotros no generamos futuros posibles o soluciones, ¿no es cierto? Siempre nos vivimos quejando en las redes. Ahora es momento de, con esta lógica o con este proyecto, que seamos parte de esas micro soluciones, ir generando historias, ir generando propuestas que vayan solucionando o que propongan algo diferente, ¿no es cierto? Entonces, ahí este tema de las métricas que ustedes ven en pantalla no tiene nada que ver con las métricas de los likes, sino de las métricas de cuánto llego yo a mi otro que pertenece a mi comunidad. ¿Quién me vio en el estado de WhatsApp lo que estoy proponiendo? Y luego conversa conmigo sobre eso. Y eso es lo que queremos hacer con este proyecto, que la gente converse sobre sus necesidades, que la gente converse sobre sus anhelos o sobre sus recuerdos también, ¿no es cierto? Adelante, por favor. Y entonces ahí vino un elemento importantísimo que lo pensamos con Pancho, que fue generar primero un podcast. Y este podcast lo estamos midiendo y queremos ver que la gente opine, que la gente nos diga qué le parece, no solamente el desempeño de Francisco y yo como presentadores, sino de las temáticas que estamos conversando. Eso es lo importante, para saber si es que eso funciona o no funciona. Capaz que a ustedes no les interesa escuchar un podcast, capaz que a ustedes les interesa verse a ustedes mismos contando cosas sobre la Mariscal.